Campamento Celestial Los Ángeles de Ministerios Ebenecer te invitan para que a partir de este momento prepares tu mente y corazón para recibir la palabra de Dios que transformará tu vida. Lograr la conquista de Canaán. Y el día de hoy hemos titulado esta enseñanza el bien escoger. Miren, las decisiones que usted y yo tomamos son muy importantes, hermano. Usted y yo, tal vez no me refiero en cuanto a qué zapato se va a poner, qué color de cabello va a usar o cosas así, sino que hay decisiones que realmente tendrán un efecto y una repercusión en nuestras vidas. Así que vamos a ir al libro de Josué, capítulo 24, versículo 14. Cuando lo encuentre, den un fuerte gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a hacer una palabra de oración. Ayúdenme a orar y cierre sus ojitos ahí donde se encuentre. Amén, amén y amén. Démosle otro fuerte aplauso a nuestro Dios, hermano. Gloria a Dios. Así que esta enseñanza, recuerde que la hemos titulado el bien escoger. Y vamos a tomar como base el libro de Josué en el capítulo 24, versículo 14. ¿Ya lo tenemos todos? Amén. Vamos a leer y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora pues, temed al Señor y servidle con integridad y con fidelidad. Quitad los dioses que vuestros padres sirvieron al otro lado del río y en Egipto, y servid al Señor. Verso 25 dice: y si no os parece bien servir al Señor, escoged hoy a quién habéis de servir, si a los dioses que sirvieron vuestros padres, que estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Mire qué palabras tan impresionantes, hermano. Recuerde que aquí ya estamos observando a un Josué que ya ha llegado a la madurez de su vida, ha llegado al final prácticamente de su llamamiento, de su ministerio, y ahora le ha tocado como parte final, hermano, el poder. Ya repartió las tierras. La Biblia dice que ya recibieron su heredad los hijos de Israel. Ahora, en los últimos capítulos, la tarea de Josué es el poder aconsejar al pueblo de Israel. Mire qué importante, hermano, la capacidad de poder transmitir un consejo a través de la voz de la experiencia. Y en esta oportunidad Josué le dice al Señor: recuérdense de cómo el Señor hizo cosas portentosas, cómo el Señor los sacó de Egipto con mano poderosa, cómo derrotó a todos los enemigos que enfrentaron en el camino, cómo les dio la capacidad para poder conquistar la tierra que fluye leche y miel. Pero ahora mire, la semana pasada hablábamos acerca de uno de los peligros, que era el olvidarnos. ¿Cuántos se recuerdan? Mire, y si ya lo olvidó, compre el mensaje que se llama No te olvides, ¿verdad? Para que tal vez le va a ayudar a la memoria. Le vaya a pasar como dice que andaba el ancianito y le pregunta a su esposa: mi amor, dice, ¿cómo se llama ese alemán que me esconde las cosas? Le dijo ella: Alzheimer. Mire, en el versículo 25, Josué le dice al pueblo de Israel: ustedes tienen la capacidad de escoger. Usted y yo, hermano, de alguna manera tenemos que servir a Él. Usted y yo fuimos hechos para servir. Sea que usted y yo le sirvamos a Dios, o sea que no le sirvamos a Dios, a alguien usted y yo tenemos que servirle. Alguien dirá: pastor, yo en otro tiempo no le servía a Dios. Sí, pero le servíamos al pecado. Le servíamos, hermano, aquello que nos dominaba, aquello que nos controlaba. Y Josué le dice al pueblo de Israel: si no os parece bien servir al Señor, escoged hoy a quién habéis de servir. Entonces mire qué interesante, hermano, que uno de los peligros que el pueblo de Israel va a enfrentar, o usted y yo como el Israel espiritual vamos a enfrentar, radica muchas veces en las decisiones que usted y yo tomemos en nuestra vida.
Uno de los mayores enemigos que yo observo que van a presentarse al final. Ya el pueblo de Israel ha tomado posesión de Canaán, ya se han asentado, ya la tierra es de ellos. Pero ahora, hermano, usted y yo tenemos que tomar ciertas decisiones, y en base a las decisiones que usted y yo tomamos, mire, usted y yo hoy por hoy somos el producto de la suma de las decisiones que hemos tomado. Entonces vamos a observar con la ayuda del Señor, hermano, algunos peligros que el pueblo de Israel enfrentó, o uno de los enemigos que radica en el poder de las decisiones. Y la palabra escoger, hermano, según el diccionario, es la palabra, esta palabra se pronuncia bajar. Mire, y si no escogemos bien, el enemigo se lo va a bajar a uno, hermano. Entonces usted y yo tenemos que escoger. Dios le dio al ser humano, hermano, sabe que usted y yo recibimos un regalo tan impresionante de parte de Dios, que cuando Dios creó al ser humano, lo creó con tal capacidad que le dio la capacidad de poder tomar decisiones, aun cuando esas decisiones fueran desagradables ante los ojos de nuestro Creador. Nos dio libre albedrío, nos dio la capacidad de poder elegir, hermano. Y la palabra bajar significa examinar. Mire, qué interesante, hermano, que antes de tomar una decisión, usted y yo tenemos que aprender a examinar correctamente. La palabra bajar significa escoger, significa seleccionar. ¿Qué significa seleccionar, hermano? Ayúdenme a predicar. Escoger. Buscarlo. Que hay más opciones. Mire, me gustó lo que dijo el hermano. Seleccionar, así como en el fútbol, ¿verdad? Dicen, este juega más o menos, este más bien. Y entonces uno va escogiendo de entre lo bueno lo mejor. Porque no todo el tiempo, hermano, tenemos que escoger entre lo bueno y lo malo. Habrá momentos que las decisiones que usted y yo tenemos que tomar será elegir entre lo bueno y lo mejor. Mire, déjeme ponerle un ejemplo. Cuando estaba el Señor, nuestro Señor Jesucristo, en casa de María y Marta, Marta escogió una parte buena, que era servir. ¿Es bueno servir, sí o no? Pero mire, el Señor, cuando Marta estaba afanada y estaba cargada, le dijo, Marta, tú escogiste, tomaste una buena decisión, pero le dijo, esta ha escogido la mejor parte. Entonces, hermano, la capacidad de poder escoger no necesariamente será entre lo bueno y lo malo, sino el poder tener la capacidad de poder seleccionar y escoger, como decía nuestro hermano, lo mejor. Ahora bien, aquí vamos a observar algunos de los peligros cuando usted y yo escogemos mal. Y primeramente vamos a ver, hermano, cómo escogemos. Mire, vamos al libro de Génesis, capítulo 13, versículo 10. Cuando alguien lo encuentre, me da un fuerte amén y me ayuda a leerlo, por favor. Génesis, capítulo 13, versículo 10. ¿Ya lo tenemos? Y alzó Lot los ojos y vio todo el valle del Jordán, el cual estaba bien regado por todas partes. Esto fue antes de que el Señor destruyera a Sodoma y Gomorra, como el huerto del Señor, como la tierra de Egipto rumbo a Zoar. Y escogió Lot para sí todo el valle del Jordán, y viajó Lot hacia el oriente. Así se separaron el uno del otro. A ver, mire qué interesante, hermano. Dice la Biblia, y alzó, ¿qué cosa? Lot, alzando los ojos, vio todo el valle del Jordán, el cual estaba bien regado por todas partes. Esto fue antes que el Señor destruyera Sodoma y Gomorra, como el huerto del Señor. Mire cómo vio Lot al valle de Zoar. Lo comparó, hermano, y dice que cuando Lot alzó sus ojos, lo vio como el huerto del Señor. Mire qué cosa tan tremenda, que cuando usted y yo, hermano, tomamos decisiones en base solamente a nuestros sentidos naturales, podemos errar, hermano. Mire, déjeme ponerle algún ejemplo o algunos ejemplos bíblicos. Dice la Escritura que cuando el Señor había desechado al rey Saúl, el Señor le da una orden al profeta Samuel y le dice, vas a ir a casa de Isaí, porque yo me he preparado uno para que sea el rey de Israel.
Y cuando llegó el profeta Samuel, llevaba la redoma de aceite, y cuando entra el primer hijo de Isaí, dice que estaba a punto de ungirlo, y el Señor le dijo: detente, no es este el que yo he escogido. ¿Y por qué el Señor? Mire, permítame decirlo de esta manera, pero el Señor reprende al profeta. ¿Qué le dijo el Señor al profeta Samuel? Samuel, tú acabas de errar por una razón. ¿Cuál fue la razón por la que Samuel erró? Que miraba lo de afuera. Mire, el Señor, es que yo me imagino, hermano, que el primer hijo de Isaí tal vez tenía un porte, hermano, 1.90, tal vez, ojos azules, puro ¿quién? Brad Pitt, ¿verdad? Se veía tal vez. ¿Sí o no? Bueno, para no discriminar, William Levy, ¿no? O sea, cuando él lo vio, él le vio las cualidades, le vio lo de afuera, le vio lo exterior, le vio los dones, los talentos que se pueden percibir a simple vista, y dijo: este seguramente es el próximo rey de Israel. Y entonces el Señor le dice: Samuel, detente, porque tú ves lo que está delante de tus ojos, pero lo que el Señor mira es lo que está en nuestro corazón. Entonces, esto quiere decir, hermanos, que usted y yo podemos errar cuando tomamos decisiones solamente con nuestros sentidos naturales. Mire, por ejemplo, hermano, cuando vamos a elegir una pareja, ¿qué es lo que tendríamos que hacer, hermano? Primeramente, la Biblia nos da ciertos parámetros, y la Biblia dice que no nos debemos de unir con un yugo desigual. Con un yugo. Mire, porque a veces, hermano, estamos enfocados y decimos: ay, es que qué guapo, Señor, y ay, qué bonitos ojos tienes debajo de las dos cejas, y, hermano, pero tal vez el hombre no quiere saber nada del Señor. Y uno empecinado en decir: no, pero yo lo voy a convertir y lo voy a traer, y resulta que después de que se ha consumado una unión en un yugo desigual, hermano, la Biblia dice que no es del que va ni del que corre, sino de aquel que Dios quiere tener misericordia. Entonces, en base a los parámetros que Dios nos da, hermano, usted y yo debemos de tener claro dentro de los parámetros. Mire, por eso cuando Abraham busca a una ayuda para su hijo Isaac, le dice al siervo Eliezer: vas a ir a la casa de mi parentela, y de entre las mujeres de mi parentela, de ahí vas a tomar y vas a traer una sierva para mi hijo Isaac. Entonces, hermano, no solamente podemos usted y yo tomar decisiones en base a lo que perciben nuestros sentidos naturales. Mire, déjenme ponerle otro ejemplo bíblico. Dice la Biblia que de repente en el pueblo de Israel, hermano, comenzó a golpear una gran hambruna en los campos de Belén de Judá. Y allí estaba una familia formada por un padre de familia, su esposa, sus dos hijos. Y entonces dice que cuando la hambruna comenzó a azotar la tierra, ellos determinaron trasladarse a los campos de Moab. Y entonces ahí murió Elimelech, murió Malón, Kelión, y quedó esta Noemí, quedó viuda. Y no sé, cuando se mueren los hijos, no sé qué nombres, no hay ni un nombre para eso, ¿verdad? Entonces, pero producto a una decisión que se tomó solamente con los sentidos naturales. Porque antes de tomar una decisión, hermano, lo primero que usted y yo tendríamos que hacer debería de ser lo que muchas veces hacemos en última instancia. Porque muchas veces, hermano, tomamos decisiones en base a nuestro sentido, y ya que estamos metidos en el problema: Señor, ¿y ahora qué hago con este viejo? Pues ay, mira, ¿qué hace? Porque ya usted fue el que lo decidió. Ahora, Señor, ¿qué hago con este pago del carro que ya no lo puedo? Sí, mijo, pero ¿y por qué no, antes de tomar la decisión, por qué no consultaste al Señor? Entonces, mire, escoger en base a los sentidos solamente, hermano, es uno de los peligros que usted y yo podemos enfrentar en la conquista de nuestra Canaán. Aquí yo observo, hermano, que Lot, cuando iban a escoger en dónde iban a habitar o cómo se iban a repartir las tierras, dice que alzó sus ojos y vio el valle del Jordán, el cual estaba bien regado, y antes de que se destruyera Sodoma y Gomorra, lo vio como el huerto del Señor. Y dice el verso 11: y escogió Lot para sí todo el valle
del Jordán y viajó hacia el oriente, y así se separaron el uno del otro. Pero en base a esa decisión, ¿a dónde terminó radicando Lot? Sodoma y Gomorra. Mire, qué tremendo que cuando nosotros comenzamos a escoger en base a los sentidos naturales, hermano, se desencadena una serie, gracias hermano, de malas decisiones. Entonces, hermano, si estamos a punto de tomar alguna decisión importante, antes de tomar una decisión, como le decía, yo no me refiero, Espíritu Santo, ¿qué corbata me pongo? ¿La azul o la? Póngase la que quiera, hermano. Espíritu Santo, me hago el copetito, las hermanas, o me peino de... No, hermana, usted, si quiere, venga despeinada o como usted quiera, pero hay cosas que usted y yo, hermano, realmente tenemos que pedirle guianza al Espíritu Santo. Mire, vamos a seguir avanzando, hermano, porque aquí vamos a observar unas cosas muy interesantes. Mire, vamos a ver, hermano, los peligros de cuando usted y yo escogemos mal. Porque no solamente se trata de escoger y a ver qué sucede, no, sino que hay peligros, hermano. Por eso le decía que uno de los enemigos que el pueblo de Israel enfrentó al final, por eso Josué les dice, escoged, pero escoged bien. Ustedes tienen la capacidad de escoger, pero ahí lo que usted y yo escojamos, hermano, tendrá serias repercusiones, sea para bendición o será para nuestra calamidad. Mire lo que dice Proverbios capítulo 1, 28. Alguien que me ayude a leer hasta el verso 30, por favor. Entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda represión mía. Mire qué tremendo. ¿Qué es lo que el pueblo de Israel no escogió? ¿Qué dice en el verso 29? No escogieron el temor de Dios. Porque odiaron el conocimiento y no escogieron el temor del Señor. Mire, aquí hay un peligro tremendo, hermano. Cuando usted y yo podemos determinar qué es lo que vamos a escoger, usted y yo podemos escoger el temor del Señor, pero también podemos no escoger caminar en el temor del Señor. La Biblia dice, hermano, mire qué tremendo. Entonces me invocarán, pero no le responderé. Me buscarán con diligencia, pero no me hallarán. Porque odiaron el conocimiento y no escogieron el temor del Señor. Y la Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Verso 30 dice, no quisieron aceptar mi consejo y despreciaron toda mi reprensión. Mire cuáles van a ser las consecuencias, hermano. Versículo 31, comerán del fruto de su conducta y de sus propias artimañas se hartarán, porque el desvío de los simples los matará y la complacencia de los necios los destruirá. Mire qué tremendo, hermano. Esto es, claro que por supuesto no es para usted, hermano. Esto es para los hermanos Gavino Barrera. Los hermanos Gavino Barrera, no importa cuánto los aconseja uno, hermano, ellos escogen siempre ir en contra de la corriente. Entonces, hermano, hay cosas que nosotros con buena voluntad, con buenos deseos tratamos de trasladarle, pero esto, hermano, apliquémoslo a nosotros primeramente. Caminemos en el temor del Señor, porque cuando usted y yo escogemos no caminar en el temor del Señor, hermano, vendrán serias consecuencias. Dice ahí, me clamarán y no les voy a responder, me buscarán con diligencia y no me voy a dejar hallar. ¿Por qué? Porque menospreciaron el conocimiento y no escogieron el temor de Jehová. Comerán del fruto de su conducta, mire, y de sus propias artimañas se hartarán. Dice, qué tremendo. Porque el desvío de los simples los matará y la complacencia de los necios lo destruirá. Mire, entonces, aquí hay peligros tremendos, hermano, en base a las decisiones o en base a lo que usted y yo escogemos. Mire lo que dice Proverbios 3:31. Proverbios capítulo 3, 31 y 32. No envidies al hombre violento y no escojas ninguno de sus caminos, porque el hombre perverso es
abominación para el Señor, pero Él es amigo íntimo de los rectos. Mire, qué tremendo este versículo, hermano. Dice la Biblia, no envidies al hombre violento y no escojas ninguno de sus caminos. Por eso, mire, el primer salmo de la Biblia, hermano, dice o nos habla de las bienaventuranzas en base a las elecciones que usted y yo tomamos. Bienaventurado el hombre que no anduvo en el consejo de los malos, que no anduvo en el camino. ¿De quién? De los pecadores, ni en la silla de los escarnecedores se ha sentado. O sea, estas son elecciones que usted y yo tomamos, hermano. Aquí, este hombre o esta mujer bienaventurada, primeramente escogió no escuchar el consejo de los malos. O sea, a usted y a mi persona van a venir personas a aconsejarlo, pero usted y yo podemos o tenemos la capacidad de determinar a quién queremos escuchar o a quién le cerramos nuestros oídos. Aquí dice la Biblia, no envidies al camino del hombre violento y no escojas ninguno de sus caminos. Mire, y aquí hubo algo que me llamó poderosamente la atención. El verso 32, hermano, dice, porque el hombre perverso es abominación para el Señor. Y sabe que cuando fui a buscar la palabra perverso significa un hombre que pervierte sus caminos, o un hombre que se desvía del camino. Mire, ¿a qué se referirá esto? Ayúdenme a predicar, hermano. Un hombre que se desvía del camino, que no tiene temor de Dios, que no tiene temor de Dios, pero mire, que lleva una doble vida. Mire, ya nos estamos acercando. Cuando nosotros escuchamos solo la palabra perverso, tal vez lo asociamos con que es alguien malo, ¿verdad? Muy malo, requete malo, ¿verdad? Pero mire, cuando observamos la palabra en el idioma original, esto quiere decir un hombre perverso, es un hombre que pervierte su camino o uno que se desvía del camino. Entonces, para poderse desviar del camino, ¿qué es lo primero que uno necesita? Para poder desviarse de un camino, ¿qué es lo primero que uno necesita? ¿Cómo? Mire, pero antes de perder necesita andar en el camino. Mire, antes de desviarse necesita estar en el camino, ¿sí o no? Si usted está en su casa se puede desviar del camino. ¿Cuándo se desvía del camino? Cuando va en el camino y agarra una... Entonces, aquí nos está hablando de un hombre que andaba en el camino de la vida. O sea, aquí no nos está hablando del inconverso, hermano. Aquí no nos está hablando de alguien que no ha conocido a Dios, sino que un hombre perverso nos está hablando de alguien que en un momento determinado de su vida anduvo en el camino, pero determinó pervertir o determinó desviarse. Y ahí, hermano, es donde surge la palabra apostasía. La palabra apostasía significa colocarse fuera de... Los apóstatas, hermanos, no son las personas que solamente blasfeman contra Dios, sino que un apóstata necesariamente tuvo que haber salido del camino primeramente. Entonces, hermano, mire, aquí hay algo bien tremendo, porque la Biblia dice, no envidies el camino, o no envíes al hombre violento, ni escojas uno de sus caminos. Mire, ¿sabe qué es lo que yo observo? Yo no sé si usted se ha dado cuenta que a veces hay personajes, hermano, que de repente están pecando o uno sabe que van en contra de la voluntad de Dios y como que les va mejor que uno que está buscando. ¿Se ha dado cuenta usted de eso? Pero el rey David dijo, por poco resbalan mis pies, dijo, al ver yo la prosperidad del impío. Pero después me di cuenta que sus caminos van rumbo a un camino de perdición. Porque, ¿qué quiere decir esto, hermano? Que usted y yo no debemos envidiar ni escoger ninguno de esos caminos, sino que antes bien, hermano, mire, el camino que usted y yo vamos transitando, dice la Biblia que es un camino angosto, que es un camino que yo me imagino que va hacia arriba. Ir hacia arriba o plano hacia abajo. ¿Cómo se lo imagina usted que es el camino nuestro, hermano? Hacia arriba. Porque vamos para arriba, ¿verdad? Porque si
Sí, imagínense, recto y hacia abajo, ahí hay que tener cuidado. No, yo creo que va uno rumbo allá a visitar al Colorado, que el Señor lo reprenda. Pero si usted y yo vamos hacia arriba, me imagino que el camino, o la Biblia lo describe como un camino angosto, pero también me imagino que vamos en una cuesta hacia arriba, porque mira, hasta cantamos el coro, ¿verdad? Camino al cielo yo voy, para, pam, 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 pam. Ah. Entonces, hermano, ¿será que es fácil el camino que llevamos nosotros? No. ¿Verdad que para usted, amada hermanita, ahorita sería más fácil estar viendo ahí a doña Lucía Méndez o a Verónica Castro, no sé quién salga en las telenovelas ahorita? ¿Verdad? Ahí estar viendo a don Andrés García ahí salir sin camisa, o no sé quién salga, hermano, pero mire, ¿será que es fácil el buscar a Dios? ¿Verdad que no? Pero la Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero entendemos que su final es camino de muerte. En cambio, usted y yo entendemos, hermano, que aunque el camino que estamos llevando muchas veces encuentra adversidades, muchas veces enfrentamos obstáculos, sabemos y entendemos que vamos en la dirección correcta, hermano, y que en un momento dado vamos a llegar a la meta, que es llegar a los pies de nuestro Señor Jesucristo, llegar al punto de partida, volver a la casa de donde salimos. Entonces, hermano, usted y yo debemos de tener mucho cuidado en el camino que estamos escogiendo. Mira, aquí nada de que 4 caminos hay en mi vida y cuál de los 4 será el mejor, no, hermano. Aquí hay un solo camino y su nombre es Jesucristo. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Mire, aquí hay otra cosa que usted y yo podemos escoger también. Si tal vez de alguna manera nos hemos desviado o hemos escogido mal, siempre, mientras que usted y yo tenemos vida, hermano, Dios nos da la capacidad, nos da la oportunidad de poder escoger volvernos a Dios. Siempre, hermano, Dios en su infinita misericordia, la Biblia dice, no es que Dios tarde su venida, sino que es paciente, esperando que la mayoría proceda al arrepentimiento. Miren lo que dice Primera de Reyes 8:48. Alguien que lo lea, por favor. Primera de Reyes 8:48. Si se vuelven a ti con todo su corazón y con toda su alma, en la tierra de sus enemigos que los llevaron cautivos, y oran a ti vueltos hacia la tierra que diste a sus padres, hacia la ciudad que has escogido, hacia la casa que has edificado a tu nombre. Mire qué tremendo. Aquí este es un pasaje paralelo a Segunda de Crónicas 7:14, donde el Señor le está diciendo al rey Salomón, si mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, se humillaren, se apartaran de los malos caminos y buscaren mi rostro, entonces el Señor le dice, no importa que estén desperdigados, que estén regados, que hayan sido esparcidos por toda la tierra, yo los voy a hacer volver, y cuando ellos me invoquen, yo los oiré desde los cielos, perdonaré su pecado, sanaré su tierra y enviaré la lluvia, la temprana y la tardía, y entonces sabrán que yo el Señor habito en medio de ellos. Pero lo primero que hay que hacer, hermano, es escoger volvernos a Dios. Siempre podemos escoger. Mire, hermano, nunca, bueno, sí hay un momento que es demasiado tarde, cuando usted y yo una vez estemos en la presencia del Señor, ahí es demasiado tarde, hermano. Pero mientras que usted y yo tenemos vida, hermano, tenemos la capacidad, Dios nos ha permitido el regalo de poder escoger. Y si nos hubiéramos desviado de sus caminos, podemos escoger volvernos al Señor. Podemos, mire, hermano, es que aquí no hay vuelta de hoja, hermano. Juan capítulo 15:3 dice que Él es la vid y nosotros somos los pámpanos, y el Señor dice, si permanecéis en mí y yo en vosotros, entonces llevaréis mucho fruto, pero separados de mí nada podéis hacer. Amén, amén.
Entonces, hermano, el éxito de un ser humano no radica en sus capacidades, en sus dones o en sus talentos o en la cantidad de bienes que posee, sino que el éxito de un hombre radica en la capacidad de volvernos a Dios. Porque cuando nosotros nos acercamos, Él se acerca a nosotros, y entonces, hermano, Dios nos permite el poder en un proceso de restauración en nuestra alma. Que todas las cosas comiencen a restaurarse. Dios comienza a trabajar de adentro hacia afuera. Primero restaura nuestro espíritu, lo vivifica. Después comienza, hermano, el proceso de nuestra alma. Y después, mire, hasta por fuera se le mira a uno el cambio. ¿Sí o no? Cuando usted se convirtió, hermano, y cuando yo me convertí, mire, la transformación fue de adentro hacia afuera, pero llegó un momento que ese cambio, que esa transformación aún podía hacerse evidente a través de nuestro semblante. Mire, de aquí yo lo miro a usted tan lindo, hermano. ¿Por qué? Porque hubo una transformación, hubo un cambio, hermano. Pero usted y yo tenemos la capacidad de poder elegir. Y tal vez hoy hubiera alguien, hermano, o alguien que nos está viendo a través de las redes sociales, que el Señor le está diciendo: hoy es el día. Si escuchas atentamente la voz del Señor, no endurezcáis vuestros corazones. Hoy es el día, mire. Entonces usted y yo podemos elegir volvernos a Dios. Porque Dios, hermano, es tardo para la ira y es grande en misericordia. Mire, aquí vamos a ver otro de los peligros, hermano, que el pueblo de Israel enfrenta, o usted y yo como el Israel espiritual vamos a enfrentar en la conquista. Y aquí yo escribía lo siguiente: no basta solamente con ser escogido. Mire lo que dice Primera de Crónicas 28:10. Alguien que lo lea, por favor. Ahora pues considera que el Señor te ha escogido para edificar una casa para el santuario. Esfuérzate y hazla. Gloria a Dios. Mire, el Señor en su infinita misericordia escogió a Salomón para poder edificarle casa. Pero el rey David, su padre, que ya era un hombre con experiencia, le dice: ahora pues considera que el Señor te ha escogido para edificar una casa para el santuario. Pero no basta solo con ser escogido. Mire, hermano, muchas veces usted y yo hemos escuchado un mensaje o se nos ha administrado un tipo de evangelio, hermano, donde podemos vivir en la supergracia, donde si Dios te dio una promesa, entonces vive de la manera que quiera que Dios. Como, mire, hemos tergiversado o no hemos analizado bien los contextos bíblicos, y muchas veces decimos: no, pero si Dios no es hombre para que mienta. Si Dios dijo, sí, Dios dijo. Pero aquí el Señor le da la sabiduría al rey David para poder trasladarle a su hijo Salomón y decirle: el Señor te ha escogido verdaderamente, pero tú esfuérzate y hazlo. Porque si no, hermano, no importa cuántas promesas hayamos recibido de parte de Dios, hermano, si usted y yo no nos esforzamos, mire, la salvación es gratis. Las promesas se tienen que conquistar. Déjeme repetirle, porque esto es importante. La salvación es gratis, pero las promesas se tienen que conquistar. Por eso cuando el pueblo de Israel, hermano, fue a inspeccionar a través de los espías la tierra prometida, cuando ellos regresaron, hermano, venían con un reporte negativo y dijeron: Moisés, aquí como que el Señor se equivocó, porque la tierra es buena, fluye leche y miel, pero hay gigantes que la habitan. ¿Qué querrá decir esto, hermano? Ayúdenme a predicar. ¿Habían recibido una promesa, sí o no? Sí, amén. Pero ¿cómo querían ellos que esa promesa se materializara? Esfuerzo. ¿Cómo? Esfuerzo. No, sí, pero ellos ¿cómo querían ver materializada esa promesa? Que no hubiera problemas. Mire, si el Señor le da una promesa y le dice: sierva mía, así te dice el Señor, Shrek se va a convertir y va a ser un gran siervo de Dios. Habló Dios. Pero ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? No, como ya dio la promesa, ya no vengo a la iglesia, ya no oro, ya no ayuno, porque el Señor ya lo dijo. ¿Qué hay que hacer? Orar.
Hay que esforzarse. Entonces, Señor, ahora que ya me diste me voy a agarrar con más ímpetu y voy a buscar mi rostro y me voy a humillar y voy a clamar, y tengo la certeza de que si Dios lo dijo, Él lo va a hacer. Pero la parte que nos corresponde a nosotros requiere un esfuerzo. Mira, hermano, la Biblia dice que nuestros hijos son como flecha en la aljaba de los valientes. Pero ¿qué será la parte que nos corresponde a nosotros como valientes? ¿Cómo? Cumplir. Instruirlos. ¿Qué más? Cumplir. ¿Cumplir con qué? Cumplir con Dios. ¿Qué más? Que no importa lo que, aunque nos rechacen, que ellos no crean, al principio hay una promesa y están creyendo en esa promesa. Seguir creyendo. Mira, ya están bien despiertos ahora. Así que más, hermano. Que como que el calor lo arrulla a uno, ¿verdad? ¿Cómo? Mira, agarrando, o sea, la Biblia dice que nuestros hijos son como flecha, pero mire, lo primero que yo me imagino que el que va a lanzar la flecha tendría que ser que afine la puntería. Porque si anda bien desafinado, hermano, lo puede enviar a un lugar erróneo. Entonces, hermano, Dios nos ha dado la promesa, pero como portadores de promesa, usted y yo tendríamos que afinar bien la puntería, y para poder afinar necesitamos que nuestros ojos o nuestra visión espiritual se aclare para poder apuntar hacia el blanco. El apóstol Pablo decía, porque no tiramos como golpes al aire, sino que él sabía específicamente hacia qué le estaba apuntando. Entonces, hermano, aquí la Biblia dice, aunque el Señor te ha escogido, Salomón, tú esfuérzate. Mire, hermano, en mi caminar con el Señor, hermano, yo pude observar cuando yo comenzaba en el Evangelio, hermano, y comencé a apasionarme con el servicio, comencé a enamorarme del Señor. Yo comencé a ver, hermano, que tal vez cuando iban los retiros de jóvenes, hermano, o cuando teníamos reuniones de oración, de repente el Espíritu Santo comenzaba a darle a ciertos jóvenes, hermano, unas promesas impresionantes, hermano. De repente, tal vez en los retiros, hermano, y jóvenes eran ministrados, y el Señor hablaba por boca de sus siervos, los profetas, y les decía, siervo mío, así te dice el Señor, ciertamente yo haré de ti un instrumento y te voy a llevar a otras latitudes, voy a usarte como un canal de bendición. Y mire, esos jóvenes se quebrantaban, recibían bendición, pero lo más sorprendente, hermano, es que al transcurrir de los años y al continuar avanzando, de repente iba caminando y me iba dando cuenta que muchos de esos jóvenes habían desertado del camino. Entonces, a lo largo de los años, hermano, ¿será que Dios se equivocó? ¿Qué será que sucedió, hermano? No. Se esforzaron. Entonces, hermano, aunque usted y yo seamos parte del pueblo de la promesa, hermano, aunque usted y yo tengamos tanta promesa, mire, el apóstol Pablo lo resume de esta manera: teniendo pues tan grandes promesas, dice, corramos la carrera, pero ¿cómo? Despojémonos de todo peso que nos asedia, para que no corramos solamente por correr, sino que corramos para ganar la carrera. Pero requiere un esfuerzo, hermano. Yo sé que a cada uno de los que estamos en este lugar, más de alguna promesa Dios te ha dado. Yo no sé si esa promesa tiene que ver con tu ministerio, tiene que ver con tu sanidad, con tu finanza, con tus hijos, con tu matrimonio. Yo no sé con qué, hermano. Pero esas promesas requieren que nos esforcemos. Por eso les decía yo, ¿cómo sería que el pueblo de Israel tenían en su mente, hermano, que iban a recibir la promesa de la tierra que fluía leche y miel? Cuando ellos llegaron, tal vez yo me imagino que estaban esperando ver a los gigantes con pancartas diciendo, welcome israelitas, ¿verdad? Hay unas mesas con unos vasos de limonada, porque como venían del desierto, bienvenidos, y pasen adelante, y ahí vean que destruyen. Y será que en su mente, yo creo que es lo que habían visualizado, hermano.
Y muchas veces cuando Dios nos da una promesa, cuando Dios nos da una palabra, hermano, usted y yo debemos de dejar, hermano, que sea el Señor que nos revele cuál va a ser la estrategia que Él va a utilizar. Mire, cuando recibió una promesa Naamán, porque ahí hay un varón de Dios, y el varón de Dios puede invocar a su Dios y puede recibir sanidad. Pero cuando él llegó delante de Eliseo, hermano, dice la Biblia que Eliseo ni siquiera lo recibió. ¿Qué le dijo Eliseo que hiciera? Que se metiera en el Ve y sumérgete 7 veces en el Jordán. Y Naamán dijo, con mucho gusto se quitó la armadura. ¿Qué hizo Naamán? porque habían otros mejores para que comiera ahí. Se puso enojado, se puso bravo y dijo, no, aquí esto está mal. Porque él dijo, ciertamente yo iré delante del varón de Dios y él vendrá delante de mí, invocará su Dios, así como mucho misticismo, ¿verdad? Y me voy a caer. No, hermano, o sea, usted y yo no podemos escoger. ¿Sabe por qué no le gustó esto, hermano? Porque él pensó, mire, es que muchas veces, ¿se acuerda cuando hablábamos de los conejos? De los creyentes tipo conejo. ¿Cuál es el distintivo del creyente que es como conejo? Dice, habita en la roca, pero es un pueblo nada esforzado. Nada esforzado. Entonces, hermano, usted y yo muchas veces podemos recibir grandísimas promesas de parte de Dios, pero si no nos esforzamos, hermano, mire, nos vamos a quedar como el chinito, mirando solamente y viendo cómo otros son bendecidos, hermano. ¿Y será que Dios hace diferencia o Dios hace acepción de personas? No, pero otros determinaron pagar el precio. Otros determinaron que así como en los días de Juan el Bautista entendieron que el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Alguien dirá, sí, pastor, por eso yo casi pateo a mi esposa. No, hermano, no está hablando de esa violencia. Está hablando de ser violento en contra de las potestades que están impidiendo que recibamos nuestras bendiciones. Se trata de ser violento doblando nuestra rodilla. Se trata de ser violento sometiendo nuestra carne y diciéndole, no te voy a dar de comer con violencia para que las promesas que Dios me ha dado, así como las promesas que Dios le dio a Daniel, había una oposición en los aires. Por 21 días el príncipe de Persia y el príncipe de Grecia se opusieron. Pero ¿qué hizo Daniel? Comenzó a clamar con más violencia y dijo, bueno, yo había dicho un día de ayuno, como no pasó nada, le voy a entrar 2, y al tercero le siguió 4, 5, 21 días, hasta que vio que las promesas de Dios tuvieron su cumplimiento. Pero muchas veces, hermano, queremos una promesa. El pastor, ya oré. Sí, mijo, ¿cuánto? Ya oré 5 minutos, ya me cansé, pastor. Y si le preguntara, ¿cuánto tiempo ve la televisión? Mire, aquí vamos a ver algo muy interesante, hermano. Que Dios ha escogido ciertos lugares para que usted y yo recibamos esas bendiciones. Mire, hasta los niños lo entienden, hermano. El Señor le dijo a los discípulos, cuando Él estaba a punto de partir, yo voy al Padre, pero ustedes van a recibir una promesa. Sí, Señor, aquí encerraditos en la casa. No, el Señor les dijo, permaneced ¿en dónde? ¿En dónde? En Jerusalén. Permanezcan en... Ay, Señor, yo pensé que en Jutiapa. No, en Jerusalén. Es que, mire, hermano, el Señor escoge los lugares. Usted y yo no podemos determinar en dónde vamos a recibir la bendición. Ay, Señor, yo pensé que aquí acostado viendo a la señorita Laura. No, hijo, en el lugar donde Dios ha escogido, ahí vas a recibir la promesa. Amén, aleluya. Mire lo que dice Deuteronomios 12, versículo 11. Alguien que lo lea, por favor. Entonces sucederá que al lugar que el Señor vuestro Dios escoja para morada de su nombre, allí trataréis todo lo que yo os mando,
vosotros vuestros holocaustos y vuestros sacrificios, vuestros diezmos y la ofrenda alzada de vuestra mano y todo lo más selecto de vuestras ofrendas votivas que habéis prometido al Señor. Gloria a Dios. Mire qué tremendo. Gracias, hermano. El lugar que Dios escogió. Es que esto no se trata, hermano, de que, mire, en una ocasión escuché yo en un programa de radio, y como la radio es como el papel, aguanta todo, hermano. Y de repente estaba saliendo un personaje ahí y estaba diciendo: no, hermano, si usted no se siente a gusto, si en su iglesia no se siente bien, lo que usted debe de hacer, mire, le llamó una persona para pedirle un consejo y la persona estaba erróneo el consejo que estaba pidiendo, porque primeramente no quería sujetarse a sus autoridades espirituales. Pero mire, el consejo que le vinieron a dar es como el dicho que dice que resultó peor el remedio que la enfermedad. Y le dijo: no, mi amado hermano, si usted no se siente a gusto, congréguese en su casa y ahí congréguese. ¿Cómo congréguese en su casa, hermano? La Biblia dice: no dejemos de que entonces ahí se iba a congregar en su casa y yo creo que él mismo se iba a ofrendar, ¿verdad? Se iba a sacar de una bolsa y se lo iba a echar en la otra y él se iba a poner la mano. Y hermano, aquí la Biblia dice: entonces sucederá que el lugar que el Señor vuestro Dios escoja para morada de su nombre, allí traeréis lo que yo mando, vuestros holocaustos y vuestros sacrificios, vuestros diezmos, la ofrenda alzada de vuestra mano y todo lo más selecto de vuestras ofrendas votivas que habéis prometido al Señor. Pero es en el lugar que Dios escogió. Mire, por eso es tan importante, hermano. Mire, aquí muchas veces nos ha tocado aconsejar a personas, hermano, que vienen a este lugar y me dicen: pastor, aquí quiero estar. Y yo lo primero que le digo: mico, antes de tomar una decisión, primero pídale la guianza al Espíritu Santo de Dios. Porque yo, hermano, puedo decir: ay, sí, qué lindo, véngase, y le voy a echar aceite y lo despeino. No, hermano, si el Señor no lo ha traído, pero si el Señor lo ha escogido, hermano, para que este lugar venga a ser la casa espiritual donde vas a ser apacentado, donde vas a ser ministrado, donde vas a ser restaurado, entonces, hermano, debemos de buscar el lugar que Dios ha escogido. Debemos, mire, hermano, por eso es tan importante el lugar que usted y yo escogemos para buscar a Dios. Es que hay gente que a uno le dice: no, si yo ahí oro en mi casa y ahí veo la televisión. Sí, hermano, pero el orar en su casa y leer la Biblia y ver la televisión no sustituye a nuestro culto congregacional. El hecho de que usted y yo tengamos un culto devocional, eso, hermano, para mí significaría que nuestro espíritu está mucho más avivado. Eso significaría que cuando llegan los días de servicio, uno está con mayores expectativas. Pero a veces hay gente, hermano, que aquí no, gracias a Dios, pero nos ha tocado aconsejar, hermano, que de repente días que no lo vemos en la iglesia, uno le, hermano, ya no lo hemos visto. Oh, no, hermano, es que estoy ayunando y orando en mi casa. Yo le diría: mire, esto es como de repente alguien que con una panza así y le diga: hermano, ¿qué? No, es que estoy haciendo ejercicio. Pues no se le nota, hermano. ¿Sí me explico? Ay, es que viera cómo estoy haciendo ejercicio. Hermano, no. Entonces, si estamos buscando a Dios, el apóstol Río decía que cuando la olla está hirviendo, ¿qué pasa? Por lo menos, dijo, la tapadera se tiene que mover. Pero alguien que no, viera cómo estoy orando y buscando y ayunando y nunca se aparece por la iglesia, como que no concuerda. Entonces, el lugar que Dios escogió es muy importante, hermano. Si Dios escogió un lugar para que usted y yo seamos
pastoreados, seamos ministrados y bendecidos, hermano, en ese lugar vas a recibir tremendas promesas de parte de Dios. Y sabe que yo por eso, hermano, no mucho comparto la idea. Tal vez cuando uno está en un proceso de desarrollo, o tal vez en una infancia espiritual, uno tiene la costumbre o tiene muchas veces el hábito de que de repente escuchamos que viene el evangelista y va a haber una campaña de milagro, y ahí va uno, ¿verdad? Porque como uno tal vez no ha madurado todavía espiritualmente, y va a venir el Marco Witt, y ahí va uno a ver a que nos hable del ecumenismo, ¿verdad? Y viene Jesús Adrián, que ahora dice que no está seguro que si la Biblia es la palabra de Dios, y uno ahí va, hermano. Pero la Biblia dice, y estas señales seguirán. Entonces, mire, hermano, yo he escuchado de personas que muchas veces, hermano, cuando hay congresos proféticos, son muy llamados, o son, de alguna manera, hay una gran inquietud cuando escuchamos lo profético, y muchas veces vamos a esos congresos o vamos a esos lugares, y tal vez ahí está el profeta y tiene una palabra para, mire, como que casi, a ver, siéntese, déjeme ver qué veo en la Biblia, ¿verdad? Como no, ya no usan bola, ¿verdad? Hermano, sí, cuando Dios te va a dar una palabra, cuando Dios te va a dar mire, por eso la Biblia dice, mas buscad primeramente el reino de los cielos. Y si tú y yo necesitamos recibir una palabra de Dios, Dios se va a encargar de llevarte esa palabra. Dios se va a encargar de enviarte a un vaso, de enviártela a través de un sueño, a través de una palabra profética, a través de un mensaje. Pero usted y yo no debemos de estar buscando las señales. Las señales nos van a seguir a nosotros. ¿En dónde, hermano? No necesitamos ir a buscar. Va a venir Benny Hinn, peor que anda con el Papa últimamente, ¿verdad? Sí, porque necesito que me sane de mi canilla que me duele, o que me sane del mal. No, hermano, si Dios lo va a sanar, Dios lo puede sanar en este lugar. Porque donde 2 o 3 están reunidos en su nombre, ahí está Él. Cuando estamos buscando a Dios, hermano, si usted necesita un milagro en su hogar, ¿será que hay que andar buscando a ver en dónde? No, hermano. Lo que Dios quiere es ver una actitud en nuestro corazón. Dios quiere ver una actitud en nuestro corazón. Mire, ya por cuestión del tiempo vamos a continuar la próxima semana hablando de este tema, hermano, que encontramos cosas muy, pero muy interesantes. Así que mire, ya solo para ir resumiendo, hermano, Dios nos ha dado una capacidad impresionante en base a las decisiones. ¿Qué decidimos usted y yo, hermano? ¿Qué decidimos? Usted y yo podemos decidir, pero la Biblia, mire, ahí vamos a hablar la próxima semana acerca de la importancia de escoger la vida. Porque Dios dice, yo pongo delante de ti el camino de la vida y el camino de la muerte. Escoge tú por cuál camino quieres andar. Pero dice el Señor, pero yo quiero que andes por el camino de la vida para que vivas tú y vivan tus hijos. ¿Qué decisiones vamos a tomar? ¿O qué decisiones tal vez hemos tomado, hermano, que no hemos consultado, no hemos pedido la guianza del Señor? Y ahora que ya hemos tomado esas malas decisiones, pues volvámonos al Señor con todo nuestro corazón. Mire, hay algo muy maravilloso que el Evangelio nos brinda. El libro de Proverbios capítulo 3 verso 5 dice, fíate de Jehová con todo tu corazón y nunca te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y entonces ¿Él qué hará? Él enderezará tus veredas. Pero mire, ¿qué se necesita para poder enderezar una vereda? Empezar de nuevo. Mire, para poder enderezar significa que si usted dice, llevo mi carro para que lo enderecen, ¿qué significa? Que el carro en qué condición está. Está chueco. Entonces, ¿qué quiere decir este versículo, hermano? Que cuando usted y yo buscamos al Señor con todo nuestro corazón, Él
tiene la capacidad de enderezar nuestras veredas. ¿Qué quiere decir? Que si se hubieran torcido nuestro camino o tomamos por un rumbo equivocado, pero cuando nos volvemos a Él con todo nuestro corazón, Él vuelve a enderezar nuevamente nuestras veredas. Mire qué maravilloso es el Dios que tenemos y a quien servimos, hermanos. Entonces, escojamos, así como le dijo Josué al pueblo de Israel, escoged vosotros a quién serviremos. Pero mire, cuando usted y yo escogemos servir, Josué dijo algo tremendo, dijo, pero yo en mi casa, mire, ¿sabe qué es lo que está produciendo usted al venir a buscar a Dios en este día? Que su casa lo sirva, hermano. Que su casa, pues mi papá está sirviendo a Dios, no les va a quedar más remedio a nuestros hijos que buscar a Dios. Pero todo comenzó con una decisión, todo comenzó con una determinación que usted y yo tomamos, no importa tal vez el cansancio, tal vez los problemas, el tráfico, el estrés, pero usted ya había tomado la determinación que en este día vendría a buscar el rostro de Dios. Y la Biblia dice que es necesario que todo el que se acerca a Él crea que existe, pero que también es galardonador de los que te buscan. Y con tus ojos y mis ojos vamos a ver, hermano, el fruto, vamos a ver la recompensa por haber escogido el camino de la vida. Campamento Celestial Los Ángeles de Ministerios Ebenecer te invitan para que a partir de este momento prepares tu mente y corazón para recibir la palabra de Dios que transformará tu vida.